Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya la tenemos conectada a María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien nos encontramos una vez cada 15 días para hablar precisamente de temas vinculados a la ciudad de Buenos Aires. Y en esta semana, post elecciones, por supuesto que hablaremos de lo que sucedió aquí también en Cava. Hola María Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Una alegría conversar con ustedes, como siempre. Lo mismo digo por aquí. Aparte, hace un montón que no hablamos, nos desencontramos, no sé, pasaron cosas en el medio. Tal cual, la verdad que hace bastante que no charlamos. Bueno, pero hoy nos vamos a despachar un rato largo con lo que pasó el domingo, básicamente. Sí, la verdad que corresponde analizar los resultados de la elección nacional, en particular en la ciudad de Buenos Aires, porque esto abre una serie de interrogantes. En primer lugar, para poder tenerlo presente, en la ciudad de Buenos Aires se eligieron 13 diputados y 3 senadores. Había habilitados para votar alrededor de 2,5 millones de personas y votó el 69,2%, un porcentaje similar de asistencia a el acto electoral al año 2021. Ahora, en esta elección solo podían votar argentinos o nacionalizados, es decir, no teníamos padrón de extranjeros. Claro. Ahora bien, si bien yo comparé la asistencia entre esta elección del domingo con la legislativa intermedia del 2021, que sería la elección equivalente, hace muy poquito votamos en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo, y corresponde ver un poco qué pasó, ¿no? De mayo a la fecha, con el resultado de las elecciones, con el resultado de la participación. Sí. Entonces, miremos un poco la comparativa de participación entre lo que pasó en mayo y lo que pasó en octubre. Bueno, en la elección de mayo, si miramos solamente el padrón de nativos para poder compararlo con el padrón de nativos de este último domingo, vamos a ver que en mayo del padrón de nativos solo votó el 62%. En mayo ya habíamos contado que estábamos frente a la elección con menor participación desde el año 96. La primera conclusión que podemos sacar entonces es que de mayo a la fecha tuvimos un incremento en la participación de más del 7% cuando comparamos el padrón de nativos versus el padrón de nativos. Ese dato es un dato importante. Este domingo fueron a votar aproximadamente un 7,2% más. Sí. Bueno, otro dato que también me llamó la atención y que la verdad merece poder ser analizado. ¿Qué pasó con el voto en blanco? Este domingo votamos diputados y votamos senadores con un nuevo método de votación que es la boleta única en papel. Sí. Y aquí, si miramos la categoría de diputados, vamos a ver que el voto en blanco diputados casi llegó al 5%. Sin embargo, en senadores fue menos de la mitad, solamente votó en blanco el 2%. Entonces, la primera conclusión que podríamos sacar es que al utilizar este sistema de boleta única en papel, pudo haberse generado la confusión de que si uno marcaba con una cruz la categoría de senadores, que era la categoría de arriba, sí, automáticamente elegía toda la columna. Eso explica por qué entonces en la categoría de diputados tenemos más del doble de votos en blanco. Claro. Bien, si miramos los resultados de las principales 4 fuerzas políticas, en diputados, la Libertad Avanza alcanza más o menos el 47% de los votos, Fuerza Patria el 27%, el Frente de Izquierda un poquito más del 9% y Ciudadanos Unidos el 6%. Sí. Entonces, esos 13 diputados quedan distribuidos: 7 para la Libertad Avanza, 4 para Fuerza Patria,
uno para el Frente de Izquierda y uno que todavía igual, les digo, no está cerrado, este diputado que sería Lustó por Ciudadanos Unidos. Siguen en el recuento definitivo, pero todo indicaría que Lustó entraría a la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con los senadores? ¿Qué pasa con los resultados de senadores? Bueno, La Libertad Avanza supera el 50%. Recordemos que la primera fuerza se queda con 2 senadores. Claro, y la segunda fuerza, exactamente, Fuerza Patria con el 30% de los votos se queda con un senador. Mariano Recalde va a continuar como senador. El Frente de Izquierda saca aproximadamente 5,5 en la categoría de senador. Acá tenemos una diferencia importante entre los votos que saca Miriam Bregman del Frente de Izquierda en la categoría de diputados y los que obtiene esa misma fuerza política en la categoría de senadores, 4 puntos menos. Y luego Ciudadanos Unidos, la fuerza que tenía como diputado a Lustó y como senadora Ocaña, en senadores saca el 5%. Así que aparece una segunda conclusión. Si miremos la categoría de diputados, vemos que Miriam Bregman hace una diferencia de casi 4 puntos respecto a su propia fuerza política en la categoría de senadores. Bueno, esos 4 puntos los obtiene del espacio de Fuerza Patria, porque Fuerza Patria obtiene entre 3 y 4 puntos menos en la categoría de diputados. ¿Qué es lo que veíamos? Al menos quienes estuvimos participando en el recuento de votos de este domingo, que el corte de boleta, Recalde senador, Bregman diputada, era un corte frecuente. Eso me parece que es una conclusión para pensar de cara a la construcción política del 27. Ahora, La Libertad Avanza, recordemos algo muy importante. En esta elección, La Libertad Avanza fue aliada con el PRO. O sea que, en realidad, cuando hablo de La Libertad Avanza, hablo de la alianza amarilla-violeta, Libertad Avanza PRO. La Libertad Avanza, en la categoría de diputados, no sé si se acuerdan, iba con un candidato ignoto, Fargosi, pierde un 3% respecto a la categoría de senadores, en donde llevaba a Patricia Bullrich. Bueno, algunos de los votos que pierde Fargosi en la categoría de diputados respecto a Patricia Bullrich los retiene Lustó, que logra un poco más de porcentaje que el que obtiene Ocaña en la categoría senador. Pero bueno, la verdad es que corresponde siempre comparar elecciones equivalentes, ¿no? Corresponde comparar esta elección del domingo, una legislativa intermedia nacional, con la elección del 2021, que también fue una legislativa intermedia nacional. Si comparamos lo que pasó el domingo con lo que pasó el 2021, la primera conclusión que vamos a tener es que Fuerza Patria gana 50.000 votos más, del 21 al 25. El Frente de Izquierda obtiene prácticamente los mismos votos, un poco más de votos en la categoría de diputados. Y aquí es difícil comparar, porque en el 2021 existía Juntos por el Cambio. Y ahora tenemos al PRO aliado a los libertarios. Pero lo que yo podría decir es que cuando el PRO se alía con la centro-derecha, es decir, con Larreta, con los radicales no libertarios, obtiene mejores resultados que en esta elección aliado con la ultraderecha libertaria. Entonces, hay que ver si fue negocio para el PRO abandonar a sus antiguos socios que formaban parte de Juntos por el Cambio y abrazarse a la ultraderecha libertaria. Pero la verdad es que hay que mirar también la elección de mayo, porque sucedió hace muy poquito, hace pocos meses. Entonces, a mí también me parecía interesante comparar mayo versus este domingo, mirando la categoría de senadores, que es la categoría principal. Entonces, en mayo teníamos legisladores, miremos senadores este domingo y veamos algunas conclusiones. Fuerza Patria, de mayo al domingo, también logra sumar más votos, alrededor de 21.000. Ahora, la alianza, La Libertad más el PRO, suma
de mayo al domingo 84.000 votos extras. Un montón, es decir, sí. Un montón. La Libertad Avanza conserva sus votos, incorpora todos los votantes del PRO y además suma 84.000 votos más. La verdad es que esto es un dato para mirar respecto a lo que pasó de mayo a este domingo, o entendiendo lo que significa la diferencia entre una legislativa y una elección nacional. Sí. Ahora, ¿qué le pasa a los radicales? ¿No? Los radicales no libertarios más el larretismo. Larreta en esta elección no fue candidato, fue candidato en la elección anterior, pero en esta elección apoyó a Ocaña, que iba como senadora de Martín Lustó. Sí. Bueno, cuando miremos todas las versiones radicales no libertarias, que son unas cuantas, les voy a contar, ahí vamos a ver que estos radicales no libertarios, en sus versiones apoyados por Larreta, de mayo a este domingo pierden más de 50.000 votos, lo que consolida una tendencia de pérdida de votos del radicalismo en todas sus versiones. Me parece que eso es un dato no menor. Sí. Ahora bien, ¿cómo fueron los números? Vimos los porcentajes, pero ¿cómo fueron los números finales de este domingo en senadores? Fuerza Patria, más de 500.000 de votos. La Alianza Libertad Avanza más PRO, 840.000 votos. Los radicales en todas sus versiones no libertarias, apoyados por Larreta, alrededor de 160.000 votos, y el Frente de Izquierda 91.000 votos. Entonces, acá lo que vemos es que el peronismo consolida 1/3 de los votantes, es decir, el peronismo tiene consolidado 1/3 de los votos con un poco más de 500.000 de votos. Sí. Y esto al peronismo le abre un interrogante, ¿no? ¿Cómo va a romper ese techo del tercio? ¿De qué manera? En la elección legislativa del 2027, ¿a quién va a ir a buscar? ¿Va a ir a buscar los votos de la izquierda o va a intentar acercarse al sector radical no libertario más el larretismo? Bueno, eso la verdad que será un interrogante y por supuesto se resolverá en el transcurso de estos años. Pero sin duda el peronismo debe reconfigurarse para poder romper ese tercio que lo tiene muy consolidado, pero que parece mostrar que tiene un techo. Claro. Ahora, ¿qué pasó en las comunas? Porque ese es el otro interrogante. A ver, ¿cómo votamos las porteñas y los porteños mirando cada una de las comunas? Lo primero que yo les diría es que la Alianza Libertad Avanza más PRO pintó de violeta todas las comunas de la ciudad en la categoría de diputados y en la categoría de senadores. Ganó en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Y este dato no es menor. No, claro. En la elección de mayo, yo no sé si se acuerdan, Leandro Santoro gana en 6 comunas de la ciudad de Buenos Aires, pero en ese entonces nosotras alertábamos que ese triunfo en esas 6 comunas era un triunfo entre comillas, porque cuando en esas 6 comunas en las que había ganado Santoro sumábamos los votos de la Libertad Avanza y el PRO, ahí superaban los votos de Santoro. Claro. Y eso fue lo que pasó este domingo, ni más ni menos. Ahora, si bien la Libertad Avanza y el PRO ganan todas las comunas, donde obtiene los mejores resultados es en el norte de la ciudad de Buenos Aires, en Recoleta, fundamentalmente, Comuna 2, en Palermo, la Comuna 14, en Núñez, Belgrano y Colegiales, la Comuna 13. Los peores resultados, la Libertad Avanza y el PRO ganando, por supuesto, los obtiene en el sur, en la Comuna 4, que es La Boca, Barracas, Pompeya, y en la 8, que es Lugano, Soldati y Villarriachuelo. Es decir que acá hay un nuevo mapa para la Libertad Avanza que se consolida, que es los mayores apoyos de los sectores de mayores ingresos y los resultados más magros lo obtiene dentro de los sectores populares. Recordemos que la Libertad Avanza, cuando se presentaba sola a elecciones, hacía mejor elección en el sur que en el norte. Sí. Ahora, ¿sí?, unida al PRO, pareciera que retiene a sus votantes del sur e incorpora a todos los votantes del PRO del norte.
Este mapa es un mapa que se invierte cuando miramos qué pasa con Fuerza Patria. Porque Fuerza Patria hace mejor elección en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde viven los sectores populares en la comuna 4 y 8, y los peores resultados los obtiene en el norte de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos los sectores con mayores ingresos. Claro. Ese es el mapa típico del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Bien, última cosa que a mí me parecía interesante, que lo hemos planteado en varias oportunidades. La comuna 1, que es la comuna de San Telmo, Constitución, Retiro, Villa 31, 31 bis, Barrio Carlos Mujica, y Puerto Madero, la columna de mayor heterogeneidad de la ciudad de Buenos Aires, continúa siendo la comuna testigo de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que los resultados que obtenemos en la comuna 1, dada la heterogeneidad que presenta esta comuna, son similares a los resultados globales de la ciudad de Buenos Aires. Si uno mira cómo salió la comuna 1, va a encontrar que esos resultados son equivalentes al resultado general de la ciudad. Así que la comuna 1 sigue siendo la comuna testigo. Bueno, muchos interrogantes, muchos desafíos, pero yo creo que el más importante tiene que ver con un poco reflexionar respecto a qué ha pasado en esta elección. Yo la verdad es que no comparto la idea de que el 50% de las porteñas y porteños apoyen las políticas que lleva adelante Patricia Bullrich. Es decir, de ninguna manera la mitad de las porteñas y porteños están de acuerdo con reprimir a los jubilados todos los miércoles, están de acuerdo con desfinanciar al Garham, están de acuerdo con desfinanciar las universidades, están de acuerdo con justamente no atender la emergencia del colectivo de las personas con discapacidad. De ninguna manera creo eso. Lo que sí creo es que no ha habido en la ciudad de Buenos Aires la construcción de una alternativa que pueda interpelar a las mayorías porteñas. Eso por un lado. Y por otro lado, comparto mucho de los análisis nacionales que se vienen haciendo, ¿no? En las últimas semanas hubo un mecanismo de extorsión fuertísimo, no solamente por parte del gobierno nacional, sino que también por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto al día después de las elecciones, si este gobierno no ganaba. Y Patricia Bullrich es un poco, ¿no?, la cara más fuerte y más visible que este gobierno tiene a nivel nacional y que por supuesto encabezaba la lista de senadores en la ciudad de Buenos Aires. Así que a mí me parece que tenemos una enorme tarea por delante, que es esa tarea de tratar de construir una alternativa que permita disputar la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esa alternativa no vamos a poder construirla, ¿no?, con los mismos de siempre, ni tampoco vamos a poder construirla si no tenemos un programa, un proyecto, ¿sí?, y propuestas concretas. Y por otro lado, me parece que tenemos que poder reconciliarlos, ¿no?, fundamentalmente la dirigencia política con el conjunto de la ciudadanía porteña para poder recuperar la ciudad de Buenos Aires y poner de pie un proyecto totalmente diferente al que ya hace casi 20 años nos viene proponiendo el PRO en todas sus versiones y ahora en la peor de las versiones posibles, ¿no? En donde decide aliarse al espacio, ¿no?, de ultraderecha libertario para poder tener resultados competitivos en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, eso para mí son un poco los interrogantes, los desafíos y por supuesto los números en la ciudad de Buenos Aires. Interesantísimo todo el análisis, Eva, y sobre todo me quedo con esta parte, ¿no? Nos quedan 2 años, básicamente, porque en 2027 será una nueva tanda de elecciones y hay que, como decías, pensar en qué ciudad queremos elegir y en qué ciudad queremos participar también. Hay algo ahí de lo que nos está costando organizarnos, digo, y lo digo en plural en términos
términos de, bueno, tomar ahí también la posta de que está costando salir a la calle, está costando, ¿no? Como salir de mirar lo que a uno mismo le pasa y empezar a mirar en general y a acompañarnos entre todos, empezando tal vez con lo que sucede en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en el club que tengamos ahí más cerca para empezar como a crecer un poquito más y bueno, y tener otra alternativa de cara al 2027. Sin duda, sin duda. Yo creo que tenemos que poder recuperar la práctica territorial. Me parece que tenemos que poder volver a encontrarnos y volver a organizarnos en la construcción de una agenda de abajo hacia arriba que permita construir un programa y que permita entonces poder plantear una alternativa que dispute la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy convencida de eso. Nuestra ciudad tiene una enorme vitalidad democrática. La ciudad, la verdad es que tiene todo para poder proponernos una forma diferente para poder habitarla. Es el presupuesto más importante per cápita a nivel nacional, es una de las ciudades más ricas de nuestra región y tiene fundamentalmente, y esa es la clave, insisto, una vitalidad ciudadana democrática, la verdad, impactante. La ciudad de Buenos Aires ha sido faro y vanguardia de las políticas más progresistas. Tenemos desde una constitución sumamente progresista hasta políticas progresistas vinculadas a las infancias, vinculadas a las diversidades. Por eso yo no creo de ninguna manera que ese 50% que votó a Patricia esté de acuerdo con las políticas que Patricia y el gobierno de Milei llevan adelante. Creo que no encontraron alternativa, creo que se asustaron respecto a lo que podría pasar al día siguiente, creo que el mecanismo de extorsión funcionó y por eso me parece que necesitamos construir una alternativa potente, clara, con un programa sólido que permita enamorar al conjunto de la ciudadanía porteña y además que permita que esa ciudadanía porteña se anime a poder habitar y vivir en la ciudad de Buenos Aires de otra manera. Clarísimo, como siempre. Nos encontramos en 15 días, Eva. Buenísimo, les mando un abrazo enorme y que tengan muy lindo fin de semana todas y todos. Abrazo para vos también. Pasó así María Eva Coutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hoy analizamos minuciosamente, así se dice, los números de las elecciones del domingo pasado, lo que sucedió específicamente en la ciudad.